Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con esta serie que hemos empezado hace unos meses atrás, serie del libro de Génesis. Continuamos con la vida de José. Hacemos un poco de historia, recordamos un poquito lo que hemos visto, escuchado en estudios bíblicos anteriores. Los hermanos robaron la túnica de colores de José y la bañaron de sangre de cabrito. Cuando llegaron a su casa, le dijeron a Jacob que José había sido asesinado por un animal. Cuando los madianitas arribaron a Egipto, vendieron a José nuevamente, y en ese lugar lo compró un funcionario de Faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. José trabajaba para él y todo lo que realizaba salía de la mejor manera. Por este motivo, Potifar decidió nombrarlo mayordomo de su casa y administrador de sus fortunas. La casa progresaba y todos estaban felices. Potifar compartía todo menos a su mujer, pero ella empezó a sentir empatía con José y tiempo después empezó a seducirlo. Es en este momento cuando se inician todos los problemas, ya que José no accedía a sus pretensiones, a sus acosos, y esto a esta mujer le generaba molestia y enojo. En cierta ocasión, todos los que trabajaban en la casa se encontraban en otro lugar, y la mujer se acercó a José y lo tomó de la vestidura. Él huyó porque tenía temor de Dios y porque no quería tener problemas con Potifar. Al momento de salir corriendo, dejó su túnica en las manos de aquella mujer, o mejor dicho, ella se las arrebató. Esta mujer, enojada y con el orgullo herido, decidió contar la historia a su manera, a su conveniencia. Llamó al personal de aquel lugar, lo hizo entre gritos y les mostró el manto de José diciendo que él quería aprovecharse de ella. Cuando Potifar llegó, le contó su versión también y, enojado, mandó a que llevaran a José a la cárcel. Aquí es donde queremos continuar la historia de José. José en la cárcel interpreta dos sueños. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, verso 20 y 21, que aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. José rápidamente obtuvo la confianza del guardia de la cárcel y él lo nombró como delegado de todos los prisioneros y de todo lo que realizaba en ese lugar. Sabemos que José fue enviado a prisión injustamente por una acusación falsa de la esposa de su amo. Él hizo lo correcto, pero lo castigaron injustamente. Si hubiera cámaras en esa época, seguramente Potifar hubiera accedido a ellas y hubiera visto lo que había acontecido, pero no las había. La única cámara que había en ese lugar, o las únicas miradas que había en ese lugar, era José, la esposa de Potifar y Dios. Dios sabe lo que haces en la intimidad. Dios sabe lo que haces cuando estás a escondidas. Al hombre le puedes engañar. Potifar no sabía lo que había pasado. Su mujer engañó a su esposo. Mintió. Pero a Dios no le podemos mentir. Ante eso, José pudo haberse amargado, pero no lo hizo. Él supo mantener una buena actitud a pesar de las circunstancias. José era tan buen líder que a donde quiera que todos confiaban en él, porque hacía todo con excelencia, Dios le prosperaba. Su padre Jacob confió en José como líder, Génesis capítulo 37. Al igual que lo hizo Potifar, como hemos visto en Génesis capítulo 39. Aún en la cárcel, José comenzó a destacar. Génesis capítulo 39, versículo 21. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar.
Esta es una enseñanza para nosotros también. Si tú trabajas en algún trabajo en este mundo, lo puedes hacer con excelencia para Dios. Puedes trabajar en un trabajo que no es secular, que a lo mejor el ambiente no es cristiano. A lo mejor tú eres el único cristiano en ese lugar, como José en esa época. Pero tú puedes ser fiel a Dios. Y Dios en ese lugar te va a dar responsabilidad. Vas a prosperar en ese lugar porque vives dependiendo de Dios. Y eso lo va a ver el gerente, el jefe de la empresa, tu compañero de trabajo. El Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Esto es importante. El testimonio de José era intachable, impecable. No había mancha en su currículum, no había mancha en su testimonio. Y eso lo veían los presos, y eso lo veía el jefe de la cárcel. Por eso el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos. No tenía que rendirle cuentas. El jefe de la cárcel, como hemos leído, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José y todo lo que José hacía era porque lo hacía para Dios. Cuando tú y yo hacemos las cosas para Dios, el Señor nos respalda. El Señor nos bendice. El Señor bendice el fruto de nuestro trabajo. A pesar de que estaba en la cárcel, el Señor estaba con José. Dios estaba con José en las buenas y en las malas. Dios fue bueno con él, no evitándole pasar por pruebas, sino permitiendo que pase lo que sea necesario para hacer de él una mejor persona. Todas las cosas ayudan para bien, como dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y José salió de la cárcel en una posición mucho mejor que la que entró. Más adelante en la historia, vemos que el mismo rey de Egipto le dará toda su confianza a José, al igual que los demás lo hicieron. El rey de Egipto pondrá a José en una posición de liderazgo nacional. Pero ¿cómo llegó José a esa posición tan importante si estaba en la prisión, si estaba en la cárcel? Ahora lo veremos. Estando José en la cárcel, él conocía personas que habían estado al servicio del rey. Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 4. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Versículo 3. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. En lugar de amargarse por la injusticia cometida en su contra, José se dispuso a hacerlo mejor con las circunstancias que se le presentaron. Él no se prestó a vengarse, sino que comenzó a ser útil y a servir. Una actitud de servicio es una de las principales características de un buen líder. Hay muchos que viven para servir y hay otros que no sirven para vivir. Hay otros que no viven para servir a los demás, que no sirven para servir. Esto es así, esto es una realidad. A pesar de las circunstancias, José estaba dispuesto a servir a los demás. En lugar de amargarse por las injusticias, José estaba trabajando en la cárcel. El jefe de la cárcel puso a cargo de José a los siervos de Faraón, el panadero y el copero real, quienes habían sido encarcelados por sospechas de traición. Génesis capítulo 40, versículo 5. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos sueños. Ambos lo tuvieron en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí estaban decaídos.
Puedes ver la imagen que hemos publicado en la miniatura de este vídeo. Ves a José hablando con uno de los siervos de Faraón. Vemos al panadero, que es el que tiene mala cara, y vemos al copero, que es el que está hablando en ese momento con José. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Estando a su cuidado, José se preocupaba por el copero y el panadero. Por eso les preguntó qué les pasaba cuando los vio decaídos. Si no se hubiera preocupado por ellos, no le hubieran contado sus sueños y él no habría tenido la oportunidad de interpretar los sueños, lo cual va a cambiar el destino de José. Qué bueno que tú y yo nos preocupemos por las necesidades de los demás. Abraham acogió en su casa ángeles. ¿Quién no te dice a ti o a mí que al ayudar a una persona estemos acogiendo ángeles? José se preocupó por el copero y el panadero. La Biblia narra los sueños de estos dos personajes. Génesis capítulo 40, versículo 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del Faraón, y puse la copa en la mano del Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido, mira las palabras de José, versículo 14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Qué palabras de José, ¿verdad? Increíble lo que estaba pasando en ese momento José, y cómo le dice al copero: cuando seas restaurado, acuérdate de mí. Recuerda que yo interpreté ese sueño. Recuerda que yo me preocupé por ti. Ahora es tu turno, ahora es el turno de que tú te preocupes por mí. Acuérdate de mí. Aquí vemos que José estaba consciente que sus hermanos no lo habían vendido, sino que los madianitas lo habían secuestrado y vendido. También José se declara inocente del crimen del que se le acusaba. Así como era inocente José, también lo era el copero del rey. El sueño era profético y le revelaba que él sería liberado de la cárcel y restituido a su posición. Animado por el mensaje positivo del sueño del copero, el panadero se animó a contar su sueño a José para que lo interpretara también. Y aquí va el sueño del panadero. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y he aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José, versículo 18, respondió y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. El sueño del panadero no era positivo como el del copero, pero a pesar de lo negativo del mensaje, José habló la verdad. Tal como José lo dijo, así sucedió. Versículo 20 en adelante. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos.
y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Interesante, ¿verdad? Después de todo lo que había sucedido, el copero fue restaurado a su lugar, pero se olvidó. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor, verdad? ¿Cuántas veces nos olvidamos de los sitios donde hemos estado, de lo mal que ha ido nuestra vida, de los pecados que hemos cometido y cómo el Señor ha extendido su misericordia y nos ha restaurado? Pero nos olvidamos. Es como el pasaje de Jesús y esos 10 leprosos. Jesús hace el milagro y les dice: presentaos ante el sumo sacerdote. Todos van a presentarse ante el sumo sacerdote porque la ley decía eso. Si un leproso recibía sanidad, lo primero que tenía que hacer es ir al templo, ir al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote verificaba que realmente el leproso había sido sanado. Y por obediencia, es en la obediencia cuando esos leprosos reciben sanidad. Es en la obediencia. 9 de los leprosos se olvidan de Jesús. Se olvidan que fue Jesús el que hizo el milagro en sus vidas. Solo uno volvió a Jesús para dar la gloria y la honra. El resto, los otros 9, se olvidaron. Es muy parecido lo que vivió José. José interpreta el sueño al copero y le dice: acuérdate de mí. Pero el copero se olvidó. El copero no respondió en favor de José. Y la Biblia enfatiza esto haciendo doble mención. No se acordó, pero también dice: se olvidó de él. Aunque parezca malagradecido de parte del copero, no debemos olvidar que Dios está sobre todo y Él lo permitió. Tal vez si hubiera sido liberado en ese momento, José se hubiera regresado a Canaán en lugar de quedarse en Egipto para cumplir el propósito por el cual había llegado allí. A lo mejor el trato de Dios sobre José todavía no se había efectuado al 100%. O tal vez José todavía tenía que aprender algo. O tal vez no era el tiempo indicado. El tiempo de Dios para José llegaría 2 años más tarde. El copero entonces va a acordarse de José por otro sueño, y ese sería el tema del siguiente capítulo que veremos próximamente. Como veremos, Dios tenía planes más grandes para José que simplemente ser un hombre libre. Este es el mensaje de la interpretación de los 2 sueños. El sueño del copero, el sueño del panadero. La vida de José en este estudio bíblico. Deja tu comentario. Comparte esta reflexión. Haz tu aporte, haz tu comentario. Tenemos grupo de Telegram. En la descripción de este vídeo puedes encontrarlo. Únete al grupo. Síguenos en Facebook, en Instagram. Comparte estas reflexiones. Que Dios te bendiga.